lunes ya comentábamos esta noticia, la Comisión Antidistorsión decidió incrementar estos aranceles al acero chino, acogiendo así la solicitud que se realizaba por la empresa de Huachipato. Vamos a analizar este tema, vamos a profundizar justamente en las implicancias de esta decisión con Héctor Medina, presidente del sindicato número 1 de la siderúrgica. Héctor, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos acá en 24 horas. Muy buenos días, Marian. Paso. ¿Sí? Paso. Perfectamente, sí. Héctor, antes que entrar quizás en la cosa más técnica, ¿no es cierto?, de lo que significa esta decisión que es tomada por esta Comisión Antidistorsión, preguntarte cómo recibieron la noticia el día de ayer. ¿Habían algunos del sindicato que estaban justamente trabajando ahí mismo? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue el recibimiento de todos los trabajadores una vez conocida esta decisión de la Comisión? Bueno, primero agradecer, ¿cierto?, la entrevista. También agradecer, me va a tener que permitir un par de minutos, Sí, claro. agradecer, ¿cierto?, a la ciudadanía de la octava región, y voy a decir del país también, pero principalmente voy a enumerar, ¿cierto?, a la delegada presidencial, al ministro de Economía, a los diputados y senadores de la región, a los alcaldes de la región, ¿cuánto se llama?, al grupo de dirigentes sindicales en la cual estamos adscritos, que es la defensa del empleo y de la industria de la octava región, que son más de 54 organizaciones, incluida la CUT. A la ciudadanía, estamos muy contentos, o sea, sabemos que tenemos un peso específico en la octava región y no nos podíamos, voy a usar una palabra muy coloquial, farrear esta oportunidad de defender a nuestra empresa, de defender una empresa estratégica que en un momento más álgido, que han sido los terremotos y que han sido, ¿cierto?, la pandemia, ha estado ahí porque es una empresa fuera de ser estratégica, ¿cierto?, económicamente soberana. ¿Para qué? Para poder lidiar con las situaciones. Ex-Metal, usted lo acaba de nombrar, no entrega ni un puesto de trabajo en Chile. Y cuando estuvo la pandemia, no trajo ni una bola hasta Chile para la molienda. Por lo tanto, nosotros defendimos el sueldo de Chile, que es a través del cobre. Entonces, cuando quieren hacer dar opiniones, decir cosas, tienen que ser bien fundadas. Y nosotros tenemos fundamentos sobre el particular. Sí, justamente antes de entrar, Héctor, en los fundamentos, lo que le preguntaba al comienzo, ¿no es cierto? Ustedes fueron varias veces, se manifestaron, se reunieron con la CUT, fueron al Palacio de la Moneda a entregar cartas, a señalar su postura frente a los medios de comunicación, a reunirse con las autoridades. Cuando conocen finalmente esta decisión el día de ayer, ¿cuál es su reacción? ¿Qué es lo que comentan con los trabajadores también que justamente estaban en ese lugar? ¿Cuál fue la reacción inmediata de todos ustedes cuando conocen esta noticia? Bueno, de tranquilidad, yo siempre sostuve que no podía ser distinto. A mí me preguntaban, y bueno, y póngase en la otra posición. No es que no me puedo poner en la otra posición. Esto sería ridículo, sería algo catastrófico para la octava región. Así que yo estaba convencido de que esto iba a ser así. Ahora la alegría, la tranquilidad, toda esa impaciencia se salió de nuestro cuerpo. Había mucha tensión. Nuestros compañeros parecían zombies trabajando al interior de la planta, que estaba trabajando normal. Por eso que algunas manifestaciones decían, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que no están todos los guachipatinos. Claro, estaban trabajando. Pero aún así hicimos las manifestaciones, aún así, ¿cierto?, que fueron espontáneas de mis compañeros de trabajo. Así que tampoco puedo decir, obviamente teníamos con algunos dirigentes que tenían que liderar este tipo de manifestaciones y otros tendríamos haciendo otro tipo de trabajo. Pero no sé cómo expresar, es como cuando tú desinflas un globo que está y nos tranquilizamos, y sobre todo la familia, ¿no? Los 20.000 y tantos puestos de trabajo que se iban a perder. O sea, era muy, muy traumático si lo pudiéramos poner en esos términos, ¿ya? Todo el trabajo que hicieron las organizaciones sindicales y todo el trabajo que hizo la empresa. Yo creo que a los compañeros de trabajo, a la empresa, a la dirigencia sindical, yo les rindo un homenaje. Les rindo un homenaje de todo corazón. Lo hicieron bien, lo hicimos bien. No me quiero excluir. Porque así,
yo lo que está escuchando usted es puro sentimiento. Ajá, ¿Ya? claro. Después lo traducimos en un porcentaje que es el 24,9 y un 33,5. Sí. Pero detrás de ese porcentaje habíamos familias que íbamos a quedar sin el sustento. Guste o no guste, trabajamos mensualmente y nos pagan un sueldo. No tenemos otros recursos más que nuestro trabajo y el pago mensual. Sí, Entonces, Héctor, y hablando también, ahondando en lo que usted señala, detrás de esto hay familias, pero no solamente de los empleadores directos de Huachipato, ¿no es cierto? Hay también familias que son de las empresas de aseo que trabajan ahí, de las empresas que entregan alimentación. ¿Usted se ha podido comunicar con ellos también, a señalar si es que también tienen esa misma tranquilidad? Porque la cantidad de puestos de trabajo que estaban en juego eran muchas, más de 20.000, ¿no es cierto? Ustedes lo señalaron en distintas instancias y por ende usted dice este alivio, por lo menos por ahora, de poder tener esta solución, esta determinación por parte de la comisión. ¿Es así en los más de 20.000 trabajadores que hay, que no son solamente de forma directa, sino que también indirecta en Huachipato? y directa, indirecta y inducida. No, nosotros estamos recordando todos los puestos de trabajo, no solamente los nuestros. Y por eso que nos reunimos y tuvimos una reunión muy importante con más de 14 gerentes o dueños de empresas contratistas. Y a través de ello conversamos con los compañeros de trabajo. Vamos a defender todos los puestos de trabajo, eso sin duda. De eso no tenemos ninguna duda. El contratista es tan o más importante que nosotros, Claro, en la producción de la serie. para poder hacer funcionar todo. Sin ellos, Huachipato no funcionaría. Héctor, sí, claro, entremos ahora a finalmente lo que decide esta comisión antidistorsiones, porque en un primer momento claramente las cifras, ustedes señalaban, con esas cifras no se puede, se llegó finalmente a una sobretasa en cuanto a las bolas de barras de un 24,9, antes era un 15%, ¿no es cierto? Y también a las bolas convencionales de un 33,5%, que básicamente es lo que se solicitaba para poder seguir funcionando. Ahora, esta es la decisión que toma la Comisión Antidistorsiones, pero ¿qué pasa con finalmente la empresa, el directorio? ¿Ustedes tienen la seguridad de que finalmente se va a revertir la decisión de dejar de funcionar del cierre indefinido? Mañana o en esta semana deberían juntarse y finalmente anunciar que vuelven a las funciones tal como lo tenían antes del 20 de marzo. Yo le puedo decir enfáticamente, ese es un acuerdo que tenemos con la administración como organización sindical. Si nosotros llegamos al 25%, que estamos encima de él, claro, se revierte la medida del cierre de Huachipato y se mantiene la operación. Y como le decía anteriormente, Huachipato estaba funcionando normalmente, entre comillas, obviamente, ¿cierto? Pero estamos produciendo, así que es enfático. Aquí no hay términos medios. Quiero decir muy claro. No me pueden salir con un conejo. No. Oiga, Héctor, y la empresa en cuanto a... Perdón que la interrumpa. Sí, nosotros como organizaciones sindicales somos muy serios. Fuimos nosotros que incluso participamos, ¿cierto?, en entregar información y entregamos incluso los porcentajes antes de... Porque sabíamos lo que estaba pasando en el mundo y somos estudiosos del tema. Por lo tanto, nadie nos puede decir que no participamos de esto. Están los documentos de la Comisión Antidistorsión del sindicato número 1 de trabajadores de Huachipato, con los porcentajes de 25% y 30 y tantos por ciento para la bola de Mónico. Así que la seriedad se tiene que mantener. Nosotros somos extremadamente serios y cumplimos con los acuerdos. Sí. Cumplimos con los acuerdos de administración, cumplimos con los acuerdos con el gobierno, con quienes conversamos, cumplimos nuestros acuerdos. Sí, ya se adelantaba el día de ayer por la filial CAP, que señalaba que esto es una gran noticia, y quería preguntarle también si el día de ayer ustedes lo conocen como trabajadores, lo conoce también el directorio de la empresa, alguien del directorio o de quienes van a tomar la decisión se puso en contacto con alguno de los sindicatos justamente para ver cómo se van a desarrollar las reuniones, las citas en los próximos días. Mire, yo le voy a dar no una noticia, nada por el estilo, pero ayer, después de me reuní, ¿cierto?, con el ministro de Economía por teléfono, conversamos,
Le agradecimos, dijimos que íbamos a seguir trabajando porque necesitamos ¿cuánto se llama? Una precautoria, pero se mantenga en el tiempo de 3 o 4 o 5 años. Y eso es un trabajo que incluso la parte legislativa tenía pensado en trabajarlo, así que vamos a retomar ese tipo de cosas. Pero Sí, lo más importante es Héctor, que nosotros... ¿sí? andemos un poquito en esa parte porque efectivamente para decirle a la comunidad, a la gente que piensa que esto es definitivo, esta es una medida, ¿no es cierto?, que es por el momento hasta 6 meses, o sea, en septiembre esto se tiene que Hasta evaluar. el 9 hasta 9 de septiembre. Exactamente. En ese sentido, usted conversó con el ministro respecto de esto porque ustedes han señalado que lo que pretenden es que esto se mantenga por lo menos con el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Se pudo conversar eso con el ministro si es que ellos están disponibles justamente a seguir en esa línea? Sí, conversamos de eso, Ujú. sí, pero nosotros reiteramos que se necesita más tiempo, mínimo 4 o 5 años. ¿Y ellos, Por lo tanto, vamos qué le a manifestó el aprovechar. ministro respecto de eso, si había No, disposición el justamente? ministro, el ministro siempre dice, bueno, lo veremos, conversémoslo, reunámonos, trabajemos el Ujú, tema. Bueno, usted me preguntaba qué estuve haciendo después de las 6 de la tarde. ujú. Bueno, llamamos al ministro, conversamos con el ministro, temas que son los que se van a ver en el futuro próximo. Y segundo, también llamamos al presidente del directorio de Huachipato, señor Julio Beltrán, para decirle que, bueno, tarea cumplida, Ajá. a cumplir la tarea de ustedes. ¿Qué le Eso estaba respondió? haciendo yo al interior de nuestra organización sindical para poder, ¿cierto?, cerrar la llave y seguir después funcionando como corresponde. ¿Y qué le respondió el gerente cuando usted le dice tarea cumplida, le toca a usted? Por supuesto que dijo que esos son los acuerdos y los acuerdos se respetan. Ujú. Ahora es una reunión de directorio, pero nosotros hay continuidad en nuestra empresa. Ujú. Héctor, quería preguntarle cómo vio también el rol del Ejecutivo. Lo comentábamos, ¿no es cierto?, al inicio de la entrevista, señalando que ustedes fueron a reunirse, que entregaron información cuando la Comisión Antidistorsiones volvió a sesionar con los antecedentes que ustedes manejaban. Los vimos, ¿no es cierto?, llegando al Palacio de la Moneda, saliendo de distintas reuniones, juntándose con la CUT, por ejemplo. ¿Cómo vio también el rol y la respuesta? Porque ustedes le pidieron celeridad al Ejecutivo, hacer esto lo más rápido posible porque había muchos puestos de trabajo en juego, muchas familias que estaban en la incertidumbre de qué iba a pasar. ¿Cómo vio también que se realizó el trabajo desde el 20 de marzo que se anuncia este cierre indefinido? Esta suspensión indefinida, perdón. Los guachipatinos somos unos agradecidos y sabemos agradecerlo. ¿Y cómo lo vamos cómo lo voy a explicar? El ministro de Economía siempre a través de nuestro hemos tenido una muy buena comunicación y después tuvimos una muy buena relación posteriormente demostramos que teníamos razón en lo que estaba sucediendo y por lo tanto necesitábamos esa etapa. Pero también le dijimos al ministro que ante el eminente cierre de Huachipato, todos los plazos que son muy largos debían acortarse. Pero aquí hay algo súper importante que tengo que decir. Se le pasó la mano al ministro, ¿ah? Acortó extremadamente los plazos, ¿cierto? Inclusive sabemos que con el ministro Marcel hicieron un trabajo muy serio y responsable y nos dieron esa tranquilidad que necesitábamos mucho antes, como 4 o 5 días antes. Ujú. Así que agradecidos del Ejecutivo, principal, no principalmente, sino que agradecidos del ministro de Economía, que tuvo la capacidad de entender y darse cuenta de la gravedad que significaba para la zona el cerrar Huachipato. Héctor, Eh, sí, antes de terminar la entrevista, yo quería preguntarle respecto también de cómo ustedes como yo no quiero que sindicatos... termine la Ah, entrevista. sí, hay tanto tema, ¿no es cierto? Tanta noticia que relatar, No, pero gracias, gracias, también quería gracias. preguntarle respecto de cómo ve usted el futuro de Huachipato, porque recuerdo en algún momento que cuando ustedes hicieron alguna de las vocerías señalaba, bueno, la empresa le ha costado seguir funcionando, hay números en contra, somos muchos los trabajadores, se siguen respetando los acuerdos que tenemos respecto, por ejemplo, al pago de sueldos, pero ¿cómo usted ve que debería seguir funcionando respecto de tanta competencia que hay actualmente? Y también preguntarle antes de terminar cómo ve las críticas de algunas empresas que importan acero chino de que esto fue meramente una decisión política y que no se valoraron los aspectos técnicos.
Lo primero que se valoraron fueron los aspectos técnicos. A mí me nombran las empresas y me enojo por los aspectos técnicos. Después entró a funcionar el tema político. Y eso se hace en todo. Esos son los acuerdos comerciales. Eso tiene el Tratado de Libre Comercio. Y si ellos tienen algún reclamo, tienen que hacerlo a la Organización Mundial del Comercio. ¿Ya? Y ahí se tiene que lidiar todo este tipo. Es lo mismo que China puede reclamar. Lo que tenemos que respetar es que las instituciones funcionen. Y eso lo respetamos nosotros como trabajadores al 100%. Ahora, puede gustarnos o no gustarnos. Cuando no nos gustó, demostramos que estaban equivocados. A nivel internacional, 54 países le han puesto una sobretasa. Hace poco tiempo atrás, ¿qué sucedió con Estados Unidos ayer o antes de ayer? Él tenía un 25%, le puso un 75% para defender exclusivamente el acero norteamericano o defender su siderúrgica, que es lo más importante. Así que, porque las siderúrgicas son estratégicas, lo explicamos hasta la saciedad y no lo voy a explicar ahora porque como está, usted quiere terminar la entrevista, entonces no. Pero eso es, y en eso estamos. Así que ahora, ¿cómo retomamos todo esto con la competencia que hay? Bueno, nivelamos la cancha con esto. Y como somos una empresa 100% competitiva, no vamos a tener problemas. Nos vamos a demorar, por supuesto. Si la plata no se consigue así, no se consigue trabajando y vamos a recuperar nuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Mólico no nos puede decir nada. ¿Qué nos va a decir Mólico? Al contrario, tendría que aplaudirnos. Entonces, en ese sentido somos... si el mercado lo vamos a recuperar. Incluso ayer mismo, México nos había puesto una compra de acero. En las condiciones que estábamos, estaba poniendo una compra de acero. O sea, ¿por qué lo hacen? Porque saben que nuestra empresa, primero, produce un acero de calidad y segundo, es muy competitiva. Si nosotros hemos competido a nivel internacional, el acero que se ocupa hoy día en el puente Chacao es nuestro, no lo hacíamos. Hasta que nos trajeron una muestra y dijeron, ¿ustedes pueden competir con esto? A ver, sí, nos mandaban a Estados Unidos, sí, esto tiene los elementos que corresponden, sirve. Y después nos mandaron a competir con Estados Unidos, con Corea del Sur y con Inglaterra, y les ganamos la licitación. Por eso es que el puente Chacao se está construyendo con nuestro acero. Somos competitivos, así que no tenemos miedo en eso. Tenemos trabajadores calificados desde el ingeniero para abajo. Así es, Héctor, y vamos a ver entonces también... muy calificados. Así es, ¿Sí? Vamos a ver entonces lo que suceda en los próximos días porque vamos a estar muy atentos a esa reunión, ¿no es cierto?, que va a hacer el directorio y que todos esperan, ¿no es cierto?, tenga esta respuesta que usted señala, fue el trato que se hizo, si es que se lograban estas sobretasas y también, ¿no es cierto?, por la tranquilidad de todos los trabajadores ahí de Huachipato. Héctor, muchas gracias por acompañarnos, presidente, por supuesto, del sindicato número 1 de la siderúrgica, y yo creo que vamos a retomar el contacto en estos días cuando tengamos esta decisión de la empresa. La decisión de la empresa es la que acordamos. Perfecto, lo vamos a esperar entonces para tener esas reacciones. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista. Que esté muy bien, nos vemos. Gracias. Con esta entrevista vamos a hacer un breve alto en las informaciones, una pausa muy cortita, ya volvemos con más noticias acá en 24 horas a la hora. 24 horas a la hora.